a su semejanza. Entonces, ¿quién es el que tiene la semejanza de un padre? El hijo, ¿verdad? Entonces, si nosotros teníamos la imagen y la semejanza de Dios, ¿qué éramos? Hijos. Amén. Entonces, Dios es espíritu, ¿verdad? El hombre es un ser espiritual que fue formado a partir del Espíritu de Dios, pues tiene su imagen. Entonces, también el plan de Dios era para el hombre. ¿Cuál era el plan de Dios? Era primeramente poder estar con él, ¿verdad? Porque se recuerdan de que el Señor dice de que el Dios forma a Adán, ¿verdad? Pero crea un lugar especial. Es el huerto, ¿verdad? El jardín del Edén. Y entonces dice de que Él crea este lugar especial para que Adán cuidase de este lugar y lo labrase. Entonces, ¿qué quiere decir? Adán ahora, como tenía la imagen de Dios, estaba en la capacidad de poder cuidar del lugar y de la comunión que tenía con Dios. Y de este lugar iba a ser su lugar, ¿ya? Entonces, donde Dios y Adán se encontraron. Dios, o sea, Adán tenía como la más grande bendición de poder estar con Dios de una manera real, de una manera directa. Entonces, con esta imagen de Dios iba a ser llena la tierra. Ese era el plan de Dios. Y Dios le entrega un pacto, ¿verdad? Y a través de este pacto es que Adán y Eva iban a poder estar unidos a Dios. Y es que el Señor no les estaba dando un pacto solamente para restringirlos, sino que el Señor quería guardar esta comunión entre Adán y Eva y Él. Y es por eso de que el Señor confía en el hombre. Entonces, porque era su hijo, ¿verdad? Entonces podía confiar en su hijo. Era alguien que tenía su imagen. Él se entendía con Adán. Y entonces le da un pacto. ¿Para qué? Porque a este punto ya existía Satanás, ¿verdad? Satanás, que dice la palabra de Dios que él es el padre de la mentira, ¿verdad? Dice que cuando habla mentira, de suyo habla. O sea, él es la esencia de la maldad, la esencia de la mentira. Tanta es su astucia que dice la palabra de Dios que él se trajo a una tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Con él. O sea, ¿se imaginan que poder convencer hasta los ángeles que están delante de la presencia de Dios? Entonces, es alguien muy astuto. Eso nos lo dice Génesis 3, ¿verdad? Que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces, Dios da este pacto al hombre porque sabía que ya Satanás, la serpiente, iba a querer poner en el corazón de Adán y Eva el mismo pecado, esa misma maldad de la que él ya era dueño. ¿Y cuál era esta maldad? Nos dice Isaías 14, del 12 al 15, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, y aquí está como lo que había en el corazón de este ángel antes de ser Satanás, ¿verdad? Dice: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿cuál era el deseo de Satanás? Era ser mayor que Dios. Ya él veía al Señor como inferior, ¿verdad? Ya lo veía menor. Él menospreciaba a Dios. Ahora, esto es lo que Satanás quería hacer en esencia con Adán y Eva. Satanás quería que Adán y Eva menospreciaran a Dios, menospreciaran su pacto. Y eso es lo que llega a hacer, ¿verdad? A causa de la ignorancia y la incredulidad, que es el pecado del hombre. Este pecado de menospreciar el pacto de Dios, surge a partir de esta ignorancia y de esta incredulidad al pacto de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Eva estaba en una posición de ignorancia al pacto de Dios. Ella no se preocupó más en indagar en cuál era este pacto que Dios le había entregado. Y por eso nosotros, aplicándolo a nuestra vida, debemos de ser
acuciosos, o sea, meditar en esto, esforzarnos en este pacto, en estas escrituras, en el conocimiento de ello, porque si no, Satanás se aprovecha de esta ignorancia del pacto de Dios para tergiversar la verdad, y eso fue lo que hizo con Eva. Y entonces, pero ya en el corazón de Eva, ella ya menospreció el pacto de Dios. Desde antes de comer el fruto, Eva estaba menospreciando ya el pacto de Dios. Entonces, y luego pues Adán come a causa de su incredulidad el pacto, porque Adán no era que no lo sabía, Adán era que no lo creyó en ese momento. Entonces, a partir de ahí, pues es por el engaño de Satanás y por este pecado es que el hombre queda en un estado de separación, ¿verdad? El estado del hombre está separado de Dios. Entonces, lo que hace, ¿verdad? A partir de la separación del hombre y Dios, pues este hombre que tenía la imagen, ¿verdad? Que tenía la vida de Dios, era un hijo de Dios y era rey por sobre la creación que el Señor había hecho, ahora a causa del engaño de Satanás, a causa de su pecado por menospreciar el pacto de Dios, ¿cómo queda? Queda en un estado de muerte, ¿verdad? De esclavitud y ya siguiendo las corrientes de este mundo. Entonces queda bajo el dominio de Satanás, en pecado y separado de Dios. Entonces, a partir de ahí, el hombre queda en una condición precaria, como lo hablábamos, ¿verdad? Y algo que menciona, el pastor Kevin, dice, el hombre se encuentra ahora en una posición de que como un perrito que le han hecho daño, ¿verdad? Y suena duro, pero es así, porque ¿cómo está un perrito de la calle que ha sido maltratado, la gente le ha pegado patadas? Cuando llega una persona que es buena y se le quiere acercar, ¿qué va a hacer este perrito, verdad? A morderlo, lo va a atacar, porque este perrito no confía en el hombre, ¿verdad? Pero el ser humano se encontró así, porque ahora este hombre, imagínense, este hombre que conocía a Dios al punto de que platicaban, que estaban juntos, que el Señor bajaba a encontrarse con ellos y estaba ahí, llega al punto que cuando llega el pecado y le dice, Adán, ¿a dónde estás? No era que el Señor no sabía dónde estaban, ¿verdad? Sino le estaba preguntando, Adán, ¿a dónde está tu corazón ahora? ¿Qué has hecho? Y entonces Adán dice, tuve miedo y me escondí. Entonces, ahora, él que era hijo de Dios, ahora se esconde de su padre y le tiene miedo. O sea, todo lo contrario, porque ahora este ser humano tiene una percepción diferente de quién es su padre, porque ahora solo lo mira con ojos de maldad, que fueron dados ¿por quién? Por Satanás. Entonces, ahora ese estado es en el que el hombre mira a Dios. Por eso es que la gente lo mira de muchas maneras. Y es de parte de comer del fruto, ¿verdad? Del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? De la ciencia del bien y del mal. Ahora el hombre tiene su propia percepción de lo que es el bien y de lo que es el mal. Pero ¿qué era el bien antes? Era estar con Dios, obedecer a Dios, cumplir su pacto. ¿Y qué era el mal? Lo contrario, ¿verdad? No obedecer, comer del fruto. Era como sencillo, pero era sencillo porque era fácil de cumplir, pero requería de fe. Entonces, pero Dios se lo da sencillo porque Él quería que el hombre lo pudiera cumplir. O sea, no era algo imposible para el hombre. Y ahora es igual. El Señor nos da un pacto. ¿Cuál es este pacto? Que Jesús es el Cristo. Y dice que, ¿cuál es la condición de este pacto? Creerlo. Parece que no es complicado, ¿verdad? Es sencillo. Usted le dice, ¿cuál es el pacto? Bueno, creer que Jesús es el Cristo. ¿Cuál era el pacto? No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si no, iban a morir. Sí, algo como sencillo. Pero, ¿qué hace Satanás? Distorsiona la imagen de Dios, ¿ya? Y distorsiona el pacto de Dios. Entonces ahora el hombre se encuentra queriendo hacer muchas cosas, encontrando justicia propia, no conociendo su estado, y mira a Dios como un enemigo.
como alguien que no puede confiar, sino que necesita hacer algo por sí mismo para poder encontrarse con Dios. Entonces, al final, el deseo de Satanás siempre ha sido, dice de que desde el principio su deseo solo ha sido hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Hurtar el pacto de Dios, matar la vida de Dios y destruir el plan de Dios para la vida del hombre. Entonces, Satanás ataca la fuente, que es el Evangelio, porque atacando la fuente, entonces el hombre se encuentra ya viendo muchas cosas, siguiendo muchas corrientes, y nunca se puede encontrar con Dios al cegarles el Evangelio, ¿verdad? Pero ahora los que hemos creído, esta condición de pecado ya no gobierna sobre nuestras vidas, pero eso no quiere decir de que ya no tenemos pecado, ¿verdad? Que ya no cometemos pecado, porque, bueno, aquí está un versículo, ahorita se lo creo. Si podemos ver Primera de Corintios 9, 25 al 27, por favor. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y Colosenses 3:5 nos dice: por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Entonces, esto el Señor se le está hablando a gente que conoce el Evangelio. O sea, que está diciendo, no es que ya el ser humano queda como inerte, como que ya no desea hacer el mal, porque este cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo de carne heredó ese pecado de alguien. Pero la diferencia es que cuando yo creo que Jesús es el Cristo, Él me ha dado la autoridad, cuando yo lo creo, para ya no obedecer a ese pecado. Esa es la diferencia. El hombre que está separado de Dios no tiene otra opción que obedecer al pecado. No es opcional, él obedece. Esa es su vida, entregada al pecado, gobernado por Satanás. Así se encuentra. Pero ahora, el que ha vuelto a ser un hijo de Dios, que dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, ¿verdad? Entonces, todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y entonces ya no vive bajo la servidumbre y bajo la condenación de la ley. Porque ¿quién cumplió la ley? Cristo. Cristo cumplió la ley. Entonces, gracias a que Cristo cumplió la ley, este ser pecador delante de Dios es presentado como sin pecado, porque la justicia de Dios se cumplió en el Cristo. Y ya Satanás no tiene dominio sobre mi vida. Pero sí, la palabra de Dios, Pablo nos habla que hay una batalla, ¿verdad? Una lucha espiritual. Y dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa es la obra de Satanás, porque Satanás no descansa. Hay un video del pastor Cho que dice: Satanás no juega, como diciendo, aunque nosotros sí juguemos, ¿verdad? Pero Satanás no juega. Entonces, al Hijo de Dios, Satanás viene y lo ataca todavía más intensamente. Y si está viendo el Evangelio, todavía lo ataca más intensamente. Pero más, o sea, esta batalla no es que a medida vamos creciendo en el Evangelio, como que vamos ya venciendo, como que Satanás va retrocediendo en atacar. No, es al revés. Porque él, su fin es desviarnos del Evangelio. Entonces, pero dice la palabra: someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de nosotros. Entonces, Satanás ahora solo quiere atacar, pero él ya no me puede gobernar. ¿Qué es diferente? Porque ya Jesús el Cristo me libró. Él tuvo que ser acechado por sus enemigos en la cruz del Calvario para que yo pudiera ser libre.
Él tuvo que verse como pecador en la cruz del Calvario. Incluso los salmos, si ustedes lo han leído, parece que es David, ¿verdad? Y sí, de hecho David era un pecador y se refiere a él que está tan sucio y que sus maldades se han multiplicado alrededor de él y todo eso. Pero todo esto nos habla del padecimiento del Mesías en la cruz. O sea, al punto que dice que Espera, 5 minutos. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, este hombre, Jesús, que venía sin pecado, tuvo que conocer el pecado, tuvo que hacerse el pecado. Pero no era que solamente lo cargó, no, él se hizo un pecador. Entonces, para que yo fuese hecho, fuese hecho justo delante de Dios. Y él tuvo que separarse de Dios, su Padre, para que yo me pudiera encontrar con él. Cuando el Señor le dice, Padre, ¿verdad? ¿Por qué me has abandonado? Y eso era es que el sufrimiento de la cruz para el Señor era ese, que él iba a conocer el pecado, él iba a estar asediado por Satanás y que se iba a separar de su Padre. Pero dice de que él veía, él soportó la cruz porque veía como con gozo lo que eso iba a producir. ¿Qué era lo que le gozaba a él? Que iba a producir la salvación de todos nosotros. Entonces, él veía eso y se gozaba, y eso le hacía que él se diera, él se entregó. Entonces, al final, la imagen de Dios que nos fue dada allá en el jardín se perdió, sí, por Satanás y el pecado, pero Dios la ha restaurado. Solo tenemos que seguir conociendo esta salvación. La obra del Señor fue perfecta, ¿verdad? Yo soy el imperfecto. Yo soy el que tengo que seguir en el conocimiento de Dios para entender y creer más esto que Dios me ha entregado ya. Entonces, amén. Yo sé que tienen hambre, pero pónganse de pie. Vamos a terminar con una alabanza.